Hola, bienvenidos a la clase 3 del curso Control de Peso. Esta clase es denominada el ABCD de la evaluación del estado de nutrición o el estado nutricional. ¿Okay? Comenzamos con esta introducción acerca de lo que es la evaluación nutricional. ¿Cuál es el objetivo de ella? Tiene el objetivo de establecer estrategias alimentarias y nutricias que van a permitir mejorar el estado de salud de la persona. Estamos hablando de 4 evaluaciones juntas, que estas evaluaciones se realizan en un formato. Ustedes van a ir viendo cada una de ellas ahorita conforme vayamos avanzando, pero lo importante es que podamos llevar a cabo todo esto en un formato que se llama historia clínica nutricional o anamnesis, donde puedan poner todas estas características y al momento de visitar por primera vez a su paciente, ustedes puedan realizar toda esta evaluación para que con ello podamos realizar un plan alimenticio acorde a las necesidades específicas que tiene cada persona. Y es muy importante que ustedes lo hagan personalizado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas 4 evaluaciones que mencionábamos, las A, B, C, D? Cuando hablamos de la evaluación A, estamos hablando de la evaluación antropométrica, que estamos hablando de medidas que se van a realizar en la consulta de primera y segunda instancia, ¿no? Entonces, son medidas del cuerpo de nuestro paciente, las cuales van a tener también una evaluación, ¿ok? Que ustedes al momento de medir cierta circunferencia deben de saber que está fuera o dentro del rango normal. Ahora, la evaluación B es la evaluación bioquímica, en la cual nosotros solicitamos análisis de sangre. Principalmente estamos hablando de una química sanguínea de 6 elementos, que sería la más básica. Posteriormente tenemos la evaluación C, que es la evaluación clínica, en la cual nosotros podemos ver signos y síntomas, y dependiendo de ello podemos saber si tiene o no una deficiencia o un exceso nutricionalmente hablando el individuo. Y cuando hablamos de la evaluación D, es la evaluación dietética, en la cual podemos observar cómo ha sido el consumo de alimentos de nuestro paciente. Aquí vemos la hora, la marca del alimento, la preparación, dónde lo consume, entre otras cuestiones que nos pueden ayudar para el momento de diseñar un plan alimenticio acorde a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, comenzamos con la primera. Evaluación antropométrica. Debemos de saber que nuestro cuerpo tiene varios compartimentos corporales. A esos compartimentos corporales se le llama composición corporal, ¿ok? La composición corporal de un individuo va a reflejar el balance energético y nutrimental a lo largo de toda su vida, aunado a que el mantenimiento óptimo de su salud requiere el mantenimiento de los niveles adecuados de nutrimentos, hablando de los micro y macronutrientes, ¿ok? Y también de fuentes energéticas correctas. Cuando hablamos de estas fuentes energéticas correctas, podemos observar si hay un desbalance o si hay una disminución de los requerimientos de micronutrientes o si hay un aumento, ¿ok?, de ellos, lo cual nos puede llevar, si hay una disminución de estos nutrientes, nos puede llevar a una desnutrición, y lo cual, si hay un exceso, pues puede generar también incluso patologías como en las deficiencias, patologías, un incremento del peso corporal, entre otras cuestiones que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, la composición corporal va a tener varios compartimentos corporales. Uno de ellos va a ser la grasa total, que la media o la normal en hombres vendrían siendo un porcentaje de 15 y en mujeres 25. En cuestión de músculo, un porcentaje normal adecuado en hombres vendría siendo 44.8 y en mujeres 38%. En cuestión de huesos, estamos hablando de hombres un 14.9% y mujeres un 12%. Nosotros, en esta cuestión de medidas antropométricas, principalmente vamos a checar la cantidad de grasa total del individuo. En cuanto a músculo y hueso, estos serían por medio de otras evaluaciones, ¿no? En cuanto al músculo,
se recomienda que utilicemos, por ejemplo, una báscula, que es una Tanita, una marca Omron, por ejemplo, que en ella podamos verle el porcentaje de músculo y grasa directamente, ¿ok? Ya que es más difícil que nosotros podamos calcular el porcentaje de músculo. Eso ya es más específico y ya viene siendo también incluyendo otras mediciones más complicadas en esta parte. Pero para obtenerlo de la mejor manera es recomendable esta báscula que les comento. En el cuestión de hueso, porcentaje de hueso, hay algo que se llama densitometría ósea. Es un examen que ustedes pueden solicitar en algún laboratorio, en alguna clínica, en el cual ahí también ahí más bien les pueden dar el porcentaje adecuado de la cantidad de tejido óseo que ustedes tienen y también pueden saber si hay una deficiencia o hay un exceso de él, ¿no? Entonces, para estos dos compartimentos se necesitan hacer otras evaluaciones más específicas. Pero en lo que nos confiere este curso de control de peso, pues vamos a hablar específicamente de la cantidad de grasa que tiene nuestro paciente. Ahora, ¿qué se necesita para realizar una correcta medición antropométrica? Principalmente necesitamos medir la estatura con un estadímetro. Este estadímetro viene siendo una guía vertical que está graduada con una base móvil que se hace llegar a la cabeza del individuo y va a correr sobre el individuo, y corre sobre la guisa vertical que es fija a una pared sin soclo. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos este estadímetro es marca CK, ustedes lo pueden pedir por internet, por ejemplo, tiene un costo elevado. Si no pueden adquirir ese, pues pueden tener un estadímetro más sencillo, un poco más económico, que se va a pegar, se va a insertar en la pared, o si pueden tener incluso, pudieran comprar uno más sofisticado, con un mayor precio, pues entonces estaríamos hablando de un estadímetro digital. Eso sí tiene un costo muchísimo más elevado, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, pues es muchísimo más fácil de utilizar y lo pueden incluso transportar sin ningún problema en dado caso de que vayan a dar una consulta, una terapia o lo que vayan a realizar a domicilio, ¿no? También lo que necesitamos es una báscula que pueda ser calibrada y que tenga una precisión de 150 kilogramos, ¿ok? Estamos hablando de una báscula normal, si ustedes quieren únicamente el peso, que vendría siendo como una de estas o una digital, ¿ok? Si ustedes ya pueden adquirir una, como les mencionaba, una Omron, por ejemplo, pues sería muy bueno. Si ustedes la consiguen, esta báscula la pueden conseguir en internet, de igual manera pedirla por ciertas páginas, ¿ok? Que pueden hasta llevarla a domicilio, y si lo hacen, con gusto también estoy atenta a sus mensajitos para que me digan si la compraron y yo les pueda decir de qué manera utilizarla, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos para medir a nuestro paciente? Necesitamos una cinta. Esta cinta que yo les muestro aquí es marca CK, también es muy buena, es muy fácil de utilizar. Si ustedes se fijan, aquí, si ven mi cursor, creo que no lo podemos ver. Ok, aquí está. Aquí trae un espacio para que podamos insertar la cinta métrica, ¿verdad? Para que sea más fácil al momento de medir y no se nos esté moviendo y sea más precisa la medición. Entonces, esta cinta debe ser flexible, no elástica, de fibra de vidrio o metálica con una precisión de 0.1 centímetros, ¿no? Puede tener una anchura de 5 a 7 milímetros y una longitud de 2 metros, ¿ok? Y que la graduación no comience en el extremo de la cinta, eso es muy importante. De igual manera, hay otras marcas de cintas, yo les recomiendo que busquen específicamente una cinta antropométrica, ya que estas son más fáciles de utilizar y son más cómodas que las otras cintas que normalmente utiliza una modista o costurera, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de medición? Las mediciones que veremos son las que la OMS recomienda.
En este caso es el protocolo para el peso, ¿no? ¿Cómo podemos realizar la medición? Le vamos a pedir a nuestro paciente que se quite los zapatos, que se quite todas las prendas pesadas, ya sea collares, pulseras, reloj, cinturón, gorra, suéter. Le podemos pedir que lleve ropa lo más ligero posible, más ligera posible. El paciente debe de estar con la vejiga vacía de preferencia y pudiera ser 2 horas después de haber consumido alimentos o en ayunas. Si no se puede realizar de esta manera, pues le pedimos por lo menos que vacíe la vejiga, ¿ok? Para que podamos tener un peso más exacto. Se debe colocar en el centro de la báscula y mantenerse inmóvil su paciente. Registramos el peso ya que el número esté estabilizado. La báscula debe de estar frente al lector. Esto es muy importante para que podamos nosotros leer el número más fácil. Ahora, en cuanto al protocolo de medición de estatura, el paciente debe de estar descalzo, se colocará de pie con los talones unidos y los brazos relajados. Los talones, su cabeza, tanto la escápula y la parte trasera de la cabeza, la nuca, deberán estar pegados a la superficie vertical en la que se sitúa el estadímetro. Es muy importante que para que podamos nosotros checar que su cabeza esté completamente derecha, vamos a identificar una línea imaginaria que se llama plano de Frankfurt. Este plano de Frankfurt es una línea que vamos a imaginar desde la punta de la nariz hasta el oído. ¿Ok? Entonces vamos a ver mi cursor, hacemos esta línea imaginaria y debe de estar en el lóbulo de la oreja. ¿Sale? Si esta línea está un poco hacia arriba o hacia abajo, hay que modificar, hay que mover la cabeza de nuestro paciente para que la medición sea lo más exacta posible. ¿Ok? Ahora, ¿cómo medimos la circunferencia de muñeca? Que esta nos va a ayudar para que podamos obtener la complexión de mi paciente. Lo vamos a medir, vamos a pedirle a la persona que se coloque frente de nosotros, deberá colocar el brazo extendido hacia abajo y formando un ángulo de 45 grados entre el cuerpo y el brazo con la palma hacia arriba. ¿Ok? En esta ocasión, esta imagen está incorrecta. ¿Ok? Lo correcto que tiene únicamente nuestra imagen es que la medición se está haciendo en la parte que debe de ser en la muñeca. Se colocará la cinta distal al proceso esteloide del radio, ¿okay? En esta parte, tenemos el radio, y la ulna vendría siendo el huesito de este lado, ¿sale? Entonces, identificamos, la ulna va a estar de este lado por abajo, ¿okay? Y el esteloide del radio va a estar del otro lado. Entonces, por encima de la ulna es ahí donde vamos a hacer la medición. Para ubicar este sitio es necesario palpar el área con los 2 dedos, tanto el índice como el medio. ¿Okay? Medimos y registramos los centímetros que haya tenido mi paciente. Ahora, las técnicas para medir la circunferencia de cintura y de cadera son muy importantes. Cintura en mediciones antropométricas no es donde se encuentra la curvatura. Ustedes pueden ver aquí mi cursor en la imagen, no es específicamente donde tiene la curvatura la persona, ¿no? Sino más bien tenemos que localizar 2 puntos importantes. Localizamos última costilla, ¿ok? Localizamos cresta ilíaca, aquí nuestro huesito, la parte más alta. Localizamos esos 2 puntos, medimos con una cinta, ¿ok? Y los centímetros de longitud los dividimos en 2 para poder ahí tener la medición correcta. Y entonces, última costilla, la parte más alta de la cresta ilíaca, medimos, dividimos entre 2, supongamos que fue 5 centímetros la distancia, la división entre 2 vendría siendo 2.5, y aquí es donde vamos a colocar la cinta para poder medir. Le vamos a pedir a nuestro paciente que inhale fuertemente y exhale. En el momento en el que exhala, que saca el aire, es ahí donde hacemos la medición correcta. Ahora, la cadera va a ser en ropa interior y que no sea muy ajustada. Si puede traer mallas la persona
o ropa que no esté tan floja, tan holgada o que muy gruesa. Va a estar de pie, relajado con los brazos sueltos y se va a medir la parte más prominente de la cadera. Nos podemos guiar también en la parte media del glúteo. ¿Okay? Y esas dos mediciones nos van a servir para la siguiente evaluación que ahorita vamos a poder observar. Ahora, nosotros para poder obtener el porcentaje de grasa, ¿okay? Vamos a utilizar una fórmula que se llama ecuación de Nuremberg. Aquí necesitamos datos importantes como son el índice de masa corporal, necesitamos la edad en años de mi paciente y debemos de saber si es género femenino o masculino. ¿Okay? Para que nosotros podamos obtener el índice de masa corporal, nos adelantamos un poco las diapositivas, y haremos lo siguiente. El índice de masa corporal se va a calcular dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado o entre el cuadrado de su talla en metros. ¿Qué es el índice de masa corporal? Antes de poder determinarlo, sabemos que este es un indicador simple que existe entre la relación entre el peso y la talla. ¿Ok? Si este índice de masa corporal es elevado a cierta cantidad, a cierta cifra, quiere decir que nuestro peso no es adecuado para la estatura. Hablando a lo mejor es un peso bajo o un peso alto o un peso extremadamente alto. ¿Vale? Entonces, algo muy importante que este es un indicador para identificar sobrepeso u obesidad o peso bajo, pero no es un indicador para que nosotros podamos observar el porcentaje de músculo. ¿Okay? Y eso es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque si una persona realiza cierta actividad física donde requiere mayor cantidad de músculo y y ha hipertrofiado ese músculo, si es muy grande, pues quiere decir que puede pesar más de el peso que según el índice de masa corporal debería de tener. Entonces, no sería lo más indicado. Entonces, este índice de masa corporal se va a utilizar para quienes no realicen actividad física muy intensa, hablando, por ejemplo, levantamiento de pesas, ¿no? Halterofilia, que no practiquen CrossFit, entre otras actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el índice de masa corporal? Dijimos, kilogramos entre metros al cuadrado de la talla. Ejemplo, si tienen ahorita donde anotar, hagan esta actividad. Kilogramos, por ejemplo, dividimos, colocamos 60 kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, una persona que mide 1,70. Serían 60 kilogramos entre 1,60. ¿Vale? Ahora, para obtener los metros al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la estatura en metros por la estatura en metros. ¿Cómo? 1,60, por ejemplo, por 1,60. Ahí obtenemos los metros al cuadrado. Aproximadamente va a ser 2,0 y algo, ¿no? No tengo ahorita la calculadora a la mano, pero ustedes sí lo hacen. Va a ser así, o puede ser 1 punto y algo, o 2 puntos y feria, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Ahora sí, dividen los 60 kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, que vendrían siendo los 2,05 ejemplo, ¿no? Entonces, ese resultado es el que van a identificar aquí en la tabla. Supongamos que tiene un índice de masa corporal de 25, hay que buscarlo, de 25 a 29,9 vendría siendo sobrepeso. ¿Okay? Quiere decir que tiene un peso por encima del que debería de tener de acuerdo a la estatura. ¿Vale? Ahora, si tiene mayor a 40, vendría siendo obesidad tipo 3 o mórbida, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3. Ahora, la NOM de la obesidad marca que si es por encima de 27, vendría siendo obesidad. Si es por encima de 25, sería obesidad en adultos de talla baja. Vendrían siendo, por ejemplo, una mujer que mide menos de 1,50 y un hombre que mide menos de 1,60. Si ellos miden, menos de esto, quiere decir que tienen y tienen un índice mayor a 25, quiere decir que ya tienen obesidad. ¿Ok? Entonces, pero eso es de acuerdo a la norma de la obesidad.
Ahora, nos regresamos a esta parte y suponemos que tenemos nuestro paciente de 28 años de edad, perdón, que tiene un índice de masa corporal de 28, una edad de 21 años y es mujer. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos, debemos de saber, que hay dos cifras que van a cambiar en la fórmula. Si estamos hablando de un hombre, quiere decir que una constante que vamos a manejar, en este caso donde ven mi cursor, va a ser el 1 si es hombre, si es mujer, aquí donde está mi cursor, donde dice S, va a ser 0. Entonces tenemos índice de masa corporal de una chica, sería 28, que vendría siendo sobrepeso, tiene 21 años, ¿okay? Y sustituimos los datos en la fórmula. Si recuerdan, esta es la fórmula, la de arriba, sustituimos datos, que vendría siendo constante, 1.2, que ya viene en la fórmula, por el 28, que es el índice de masa corporal. Por acá entre paréntesis tenemos 0.23, que es una constante, si se fijan en la fórmula, por 21, que vendrían siendo los años, y 10.8 por 0, porque aquí dijimos sería una S, si es mujer es 0, sustituimos, menos 5.4. Multiplicamos el 1.2 por 28, nos da 33.6, multiplicamos el 0.23 por el 21, nos da 4.83, multiplicamos el 10.8 por 0, nos da 0, y restamos 5.4. Es importante que primero hagamos la suma de los 33.6 más 4.83. Ya que tenemos el resultado, le damos la resta, menos 5.4, y ya obtenemos 33%. ¿Ah? Ahora, un porcentaje corporal en hombres vendría siendo normal de 20 a 25. En mujeres de 25 a 32. Si es por encima de estos dos porcentajes, quiere decir que tiene un exceso de grasa. Y es muy asociado a riesgo metabólico, que quiere decir que yo puedo desarrollar diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, e incluso pudiera ser relacionado este porcentaje de grasa con cálculos biliares, ¿ok? O pudiera ser también algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere a riesgo metabólico. Yo les pido que hagan el de ustedes. ¿Por qué? Porque la tarea, conforme todos los ejercicios que vayamos haciendo, la tarea es que ustedes hagan el suyo. Van a tener un formato en la plataforma, el cual van a llenar con todos estos datos que ahorita estamos viendo en cuanto a la medición antropométrica. ¿Okay? Ahora, ¿cómo determinamos la complexión de una persona? La complexión la vamos a determinar teniendo dos datos: talla en centímetros y circunferencia de muñeca en centímetros. Algo muy importante es que la complexión es el conjunto de la estatura, la composición corporal, la edad, ¿okay? La anchura corporal, el grosor de los huesos y la longitud del tronco. ¿Okay? Todo esto es la composición corporal. Todo esto influye para que nosotros podamos tener una cifra, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener? Dijimos, la complexión, utilizando la siguiente fórmula: talla en centímetros entre la circunferencia de muñeca en centímetros. La talla en centímetros vendrían siendo, por ejemplo, mide 1,60 la persona, serían 160 centímetros. Entre la circunferencia de muñeca, que vendrían siendo a lo mejor 16 centímetros. ¿Vale? Dividimos esto, la talla, que son 160, entre a lo mejor 16 centímetros, nos da un resultado que vamos a buscar en la siguiente tabla. Recordemos que la flecha que va del lado derecho para acá es mayor a, y cuando va para el lado izquierdo es menor a. ¿Ok? Entonces, supongamos que hicimos la división y obtuvimos 9.9. ¿Okay? Si tiene 9.9 y es una mujer específicamente, buscamos en la tabla, de 9.9 a 10.9 en mujeres vendría siendo complexión mediana o normal, según la tabla de la OMS. Esta es una tablita de la OMS. Supongamos que es la misma persona que hemos estado poniendo de ejemplo, que mide 1,60. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en la tabla: mujer, estatura 1,60, complexión dijimos normal,
Y el peso que debería de tener, según la complexión, vendrían siendo de 50 a 56 kilogramos. Esto es peso ideal por complexión. No quiere decir que forzosamente deba de tener ese peso, pero sí sería lo adecuado. ¿Ok? Eso es en cuanto a la complexión y el peso adecuado a la complexión. Ahora, vamos a conocer el rango de peso saludable por índice de masa corporal. Ahorita vimos peso ideal, ahora la buena noticia es que hay algo que se llama peso máximo que puede darnos un peso saludable. ¿Okay? Entonces, podemos ver, peso mínimo vendría siendo lo menos que pudiera llegar a pesar mi paciente de acuerdo a su estatura. Pongan mucha atención y si tienen libreta también anoten lo siguiente. Ejemplo, talla 1,60, ¿sale? En esta ocasión va a ser en metros. Sería 1.60 al cuadrado por 18.5. Esa es la fórmula para el peso mínimo. ¿Ok? Entonces, les comento de igual manera, recuerden, para obtener la talla en metros al cuadrado va a ser multiplicando la estatura por la estatura en metros. 1.60 por 1.60. O supongamos que yo mido 1.57, sería 1.57 por 1.57. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos este dato, que a lo mejor vendrían siendo 2.04, ejemplo, este es un número al azar, no es el correcto, entonces multiplicaríamos 2.04 por 18.5 y ese resultado vendría siendo el peso mínimo que pudiera tener la persona que mide 1.60. A lo mejor pudieran ser 55, ¿no? ¿Ok? Ese es el peso mínimo. Y en cuanto al peso máximo, vendría siendo lo mismo. La talla en metros al cuadrado, que dijimos que ahorita supongamos que fue 2.04 por 24.9, posiblemente nos dio 63, ¿no? Es igual, es un número X, ustedes determínenlo en casa. Entonces, supongamos que dio 65 al resultado, ese sería el peso máximo saludable para mi paciente. Lo cual si él pesa 70 kilogramos, ¿ok? Y nuestro peso ideal fue, pesa 70, su peso ideal fue de 50, hay que sacarle entonces peso máximo y decirle, ok, su peso máximo saludable sería 65. ¿Qué le parece si esta va a ser la primer meta a alcanzar en 3 meses aproximadamente? ¿Por qué les digo 3 meses? Porque está comprobado que para no tener una descompensación metabólica, la persona para disminuir un peso adecuadamente serían 450 gramos a la semana. No es de ley que tenga que bajar 1 kilogramo, sino un poco menos de medio kilo. ¿Ok? Ahora, para poder interpretar el resultado que obtuvimos en la medición de cintura, debemos de checar esta tabla. Esa información que yo les doy viene en el libro que es la evaluación del estado nutricio, que es el ABCD. ¿Ok? Ustedes lo pueden buscar en alguna librería. No recuerdo el precio, a lo mejor creo que tiene como un costo de 600 pesos o un poco menos. Si a ustedes les interesa más acerca de ello, pueden buscarlo. Léanlo y si tienen alguna duda, de igual manera, con gusto estoy para ayudarles. Entonces, perímetro abdominal, la presencia de grasa abdominal es la que hace que aumente nuestra cintura, ¿okay? Y eso está muy relacionado ¿a qué? A problemas metabólicos de igual manera. Entre mayor cantidad de grasa yo tenga en la parte abdominal, quiere decir que mayor cantidad de grasa va a estar rodeando las vísceras, ¿ok? Nuestros órganos. Entonces, esto no debería de suceder. ¿Por qué? Porque entre mayor cantidad de grasa, pues menor va a ser la actividad o el desempeño de nuestros órganos. Entonces, las personas, los hombres que tienen una circunferencia de cintura de 94 a 102, estaríamos hablando que tienen un riesgo incrementado de tener enfermedades metabólicas. Si la mujer tiene una circunferencia de cintura de 80 a 88, estamos hablando de riesgo incrementado.
Pero si en los hombres es mayor a 102 y en mujeres mayor a 88, quiere decir que tenemos un riesgo sustancialmente incrementado. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor riesgo de que yo tenga una patología, ¿ok? Diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, etc. ¿Va? Ahora, para conocer la distribución de grasa que nosotros tenemos en nuestro organismo, vamos a implementar esta fórmula. Esta fórmula es circunferencia de cintura entre circunferencia de cadera en centímetros, las dos. ¿Ok? Recuerden, flechita para el lado derecho, mayor a, flechita para el lado izquierdo, menor a. Y si la distribución de grasa, el resultado de esta división, circunferencia de cintura en centímetros entre circunferencia de cadera en centímetros, en mujeres es mayor a 0.8, quiere decir que tiene una distribución de grasa androide. ¿Cuál es esta? La androide es la distribución de grasa en forma de manzana, que quiere decir que estamos almacenando mayor cantidad de grasa en el abdomen, ¿no? Y mayor riesgo cardiovascular. Si en mujeres es menos de 0.8, el resultado quiere decir que tienen una distribución de grasa ginecoide, que quiere decir que tienen una distribución en forma de pera, mayor cantidad de grasa en glúteos y caderas o piernas. ¿Cuál es el riesgo de ello? Pues que vamos a tener mayor probabilidad de tener una insuficiencia venosa, que quiere decir una disminución o una disminución en el rápido retorno venoso. ¿Okay? Puede haber problemas circulatorios en las piernas, extremidades inferiores, un aumento de las probabilidades de tener varices también, entre otras cuestiones. Ahora, en hombres, si el resultado es mayor a 1, vendría siendo una distribución de grasa androide, y si es menor a 1, ginecoide. Okay. Hagan de igual manera su división, ¿ok? Con los datos que ustedes ya obtuvieron de su cintura y de su cadera. Ahora, eso fue en cuanto a la medición A, que es antropométrica. En el caso de la medición B, la bioquímica, vamos a ver que vamos a checar 6 parámetros importantes, 6 mediciones que podemos obtener en una química sanguínea de 6 elementos. Primeramente, glucosa. La glucosa es el azúcar que nosotros tenemos en nuestro organismo, en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Cuando tenemos una glucosa menor a 100 miligramos sobre decilitro, estamos hablando de una cantidad adecuada o normal que no va a presentar riesgo. Si nuestra glucosa al azar, ¿qué quiere decir? Después de las comidas, o en la tarde o en la noche, es menor de 140, quiere decir que también es adecuada, sin ningún problema. Si esos rangos de glucosa esos valores de glucosa aumentan mayor a 99, de hecho, ya tenemos ahí un riesgo de padecer prediabetes o incluso diabetes, ¿no? Entonces hay que saber que si tenemos una glucosa mayor a 99 y está entre 99 y 126, quiere decir que podemos tener prediabetes. Y si es mayor a 126, sería una diabetes. Y ahí estaríamos hablando de que el médico o el especialista que los atienda debe de realizar ciertos análisis, como a lo mejor una curva de tolerancia a la glucosa o también una hemoglobina glucosilada, para que se pueda observar si presenta valores muy altos para poderlo diagnosticar. ¿Okay? Si en una glucosa capilar, un dextrosis, sale en 103, 104, no quiere decir que ya es diabética la persona. Hay que realizar los otros análisis y acudir ya sea con su médico, ¿okay? O incluso pueden ir directamente con un endocrinólogo, y ellos son los que les van a ayudar específicamente en esta cuestión. Ahora, lípidos en sangre, esto lo podemos obtener de igual manera en una química sanguínea de 6 elementos, y si ya queremos obtener valores de HDL, LDL, podemos solicitar un perfil lipídico, en el cual ya vamos a observar todos esos valores. Si se han realizado ese tipo de análisis, podrán ver lo siguiente.
que hay colesterol bueno, colesterol malo, hay algo que se llama índice aterogénico, entre otras cuestiones. Pero en la química sanguínea de 6 elementos aparecerá colesterol total y triglicéridos. Colesterol total debe de ser menos de 120 miligramos sobre decilitro. Triglicéridos, que son un tipo de grasa, que también tenemos en el torrente sanguíneo, que los triglicéridos son los que se almacenan en el tejido adiposo, ¿okay? Son nuestras reservas de energía. Hablando en cuestión de lípidos, debe de ser menos de 150 miligramos sobre decilitro. En colesterol HDL, que es el colesterol bueno, es el colesterol que es la lipoproteína de alta densidad, debe de ser mayor a 40. Y el LDL, que es lipoproteína de baja densidad, debe de ser menor a 120 miligramos sobre decilitro. Si hay una disminución del primero, que es el bueno, y un aumento en el colesterol malo, en el LDL, ¿qué es lo que puede pasar? Puede haber mayor probabilidad de que yo desarrolle placas de ateroma. ¿Qué es esto? Placas de colesterol que se van a hacer en nuestros vasos, en nuestras arterias, perdón. ¿Okay? Se acumula este colesterol, triglicéridos también, en la pared de estas arterias, y lo que va a hacer es comenzar a aumentar de tamaño, si no cambiamos hábitos alimenticios, comenzar el aumento de esta pared de placa de ateroma, y lo que puede hacer es disminuir la luz, ¿okay? Y forzar a las arterias para que puedan mandar la sangre oxigenada. Entonces puede haber un aumento de la tensión arterial, también si aumenta la placa y tapa la arteria, pues posteriormente puede haber una ruptura. Esa ruptura puede crear que salga el contenido de colesterol de esta placa al torrente sanguíneo, y en ese momento llegan plaquetas, entre otras sustancias, se unen a esta placa de ateroma y pueden provocar un coágulo, ¿no? El cual puede viajar por el torrente sanguíneo, por la arteria, llegar a partes donde hay arterias de un calibre más pequeñito, y obstruir el flujo sanguíneo, produciendo un infarto, por ejemplo, ya sea el miocardio, o pudiera ser un infarto cerebral. Entonces es por ello que hay que disminuir la cantidad de grasa en nuestro organismo o en nuestra alimentación. Que ya vimos cuáles son los tipos de lípidos, grasas, ácidos grasos que podemos implementar, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase, en la primera parte de la clase de nutrición, que vendría siendo la clase número 2. Ahora, ácido úrico. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el organismo descompone sustancias llamadas purinas. Estas purinas pueden estar presentes en alimentos como principalmente carne de res, carnes rojas, carne de cerdo, incluso leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo. También al momento de nosotros consumir lácteos, e incluso alcohol también, ¿no? El ácido úrico también se eleva por el consumo elevado de fructosa, principalmente en los alimentos ultraprocesados. ¿Okay? Entonces, el aumento del ácido úrico puede llegar a generar hiperuricemia, quiere decir valores más elevados o por encima de los normales, ¿no? En hombres debe de ser menor a 6.9 miligramos sobre decilitro, mujeres menos de 5.9, ¿ok? Si estos comienzan a elevarse, las personas pueden tener complicaciones en articulaciones, ¿ok? Y también incluso se pueden generar, se pueden generar como piedritas de ácido úrico que vendrían quedando en los riñones, por ejemplo, ¿no? Y produciendo o obstruyendo también el paso de los desechos de los riñones hacia la vejiga, ¿no? Para ser eliminados. Entonces, esto pudiera crearse, e incluso también un exceso de ácido úrico pudiera generar en determinado momento insuficiencia renal, ¿no? Ahora, en cuestión de creatinina y urea, dos metabolitos de desecho de nuestro organismo, creatinina, desecho de los músculos en el metabolismo de ellos,
Cuando hay un aumento en los niveles de creatinina es porque hay problemas renales, y cuando hay una disminución es porque posiblemente hay una desnutrición. En el caso de urea, el aumento vendrían siendo específicamente problemas renales. Y aquí podemos observar cuáles son los rangos normales de estos datos. Ahora bien, en cuanto a la evaluación clínica, estamos hablando de signos y síntomas que podemos detectar en la consulta. Los signos son las observaciones que nosotros podemos tener, ¿ok? Y los síntomas son las manifestaciones clínicas reportadas por el paciente. Entonces, signos, lo que yo veo, y síntomas, lo que el paciente refiere. En esta cuestión, nosotros podemos ver más en signos, ¿okay? En la consulta a primera instancia, podemos observar signos de deficiencias nutricionales específicamente, o de excesos también. Los micronutrientes, vitaminas y minerales van a ser los compuestos necesarios para mantener el estado fisiológico de la persona, ¿no? Si hay carencias, se ocasionan síndromes complejos, puede haber síntomas, signos, y esto se puede deber principalmente a vitaminas y minerales por exceso o deficiencias. El diagnóstico de las carencias nutricionales va a comenzar con la identificación de las situaciones de riesgo. Yo en el anamnesis o en la historia clínica nutricional, en la exploración física, puedo detectar estas deficiencias o excesos. Principalmente las deficiencias o excesos se van a ver reflejados en la piel, en el cabello y en los ojos, así como también en las uñas. ¿Okay? Ahora, comenzamos. Cuando el paciente tiene sequedad o falta de brillo en el cabello, estamos hablando de una deficiencia de biotina, que es la B7 o B8, la podemos encontrar de esta manera. Y esta, si recuerdan, ya lo vimos en la clase 2, en la parte 1, que nos decía que los alimentos ricos en biotina serían la levadura de cerveza, el hígado, el frijol y la yema de huevo. Cuando hay escasez en el cabello, estamos hablando de una deficiencia de proteínas que van a estar en alimentos de origen animal, en lácteos, leguminosas, oleaginosas, etcétera, ¿no? Biotina, que ya vimos ahorita, que puede estar ¿dónde? En los alimentos que se encuentran, los 4 alimentos que vemos en la parte superior de la diapositiva. Y cuando hay una deficiencia de zinc también puede generar escasez de cabello, y puede estar el zinc presente en el germen de trigo, en la carne de res, en la carne de cerdo, en las leguminosas, frijol, lenteja, haba, soya y garbanzo, y también en el hígado. Cuando hay signo bandera o signo de bandera, generalmente son estados de desnutrición grave. Este signo, como lo podemos ver en la imagen, en esta pequeñita, el signo bandera es el cambio de color del cabello. Si ustedes se fijan, en unas partes se puede ver café oscuro, posteriormente un café más claro, y posteriormente un café muchísimo más claro, e incluso pudiera verse un poco amarillito, ¿no? Entonces, este signo bandera generalmente por deficiencia de proteínas. Y las proteínas, ¿dónde pueden estar? En todos los alimentos que ustedes pueden observar en la diapositiva, y que ya también habíamos visto en el caso de macronutrientes cuando vimos proteína. Ahora, en cuestión de piel, nosotros podemos observar si la piel es quebradiza y escamosa. Si está en este estado la piel de mi paciente, puede tener deficiencia de vitamina A, que la vitamina A la podemos encontrar en pescados, en la yema de huevo, en los vegetales de hoja verde, ¿okay? Así como también la podemos encontrar en la papaya, en la zanahoria, en el mango, en la naranja. También hay deficiencia de zinc en este caso, que el zinc lo podemos encontrar en los alimentos que se encuentran en la parte de superior, en la parte inferior de la diapositiva. Y también hay una deficiencia de ácidos grasos esenciales, los cuales vendrían siendo los insaturados en el caso de omega 3 y omega 6.
Y si recuerdan esta página, esta hoja también la vimos en macronutrientes en cuestión de lípidos, ¿vale? Ahora, si la persona presenta seborrea nasolabial, como en la imagen, ustedes pueden ver, aquí hay deficiencia de ácidos grasos esenciales, que son los que veíamos en la diapositiva anterior. Hay deficiencia de zinc, que ya vimos cuáles alimentos lo contienen, riboflavina, que es la B2, que vendrían siendo deficiencia en el consumo de leche, queso, pescado, vegetales de hoja verde. Y también hay una deficiencia de piroxina, que vendría siendo la B6. Y esta la podemos encontrar en los champiñones, en las almendras, en el aguacate y en el pollo. Si nuestra piel tiene hiperkeratosis folicular, estamos hablando de lo que conocemos a veces como piel de gallina, pero esta es no únicamente cuando hay frío, por ejemplo, o cuando hay infección, ¿no? Sino casi todo el tiempo la mantiene la persona. Ustedes pueden ver queratina, ¿okay? Almacenada, un exceso de queratina, almacenada en la piel, en la superficie, y podemos ver muchos puntitos en esta ocasión. Generalmente las personas lo tienen en los brazos. Y estamos hablando de deficiencia de vitamina A y deficiencia de vitamina C. La vitamina C la podemos encontrar en todos los cítricos, la podemos encontrar en el kiwi, naranja, toronja, limón, en el pimiento morrón, en el jitomate incluso también, en la fresa. ¿Okay? Y si tenemos cirrosis, que vendría siendo resequedad de la piel, sería deficiencia de vitamina A también, agrietamiento de la piel, deficiencia de vitamina A, que ya vimos en dónde se encuentra la vitamina A. Ahora, si nuestra piel presenta púrpura, que la púrpura vendría siendo puntos muchísimo más grandes, en forma, puntos muchísimo más grandes, y se alcanza a ver como piel acumulada debajo del tejido, estaríamos hablando de una deficiencia de vitamina C y vitamina K. ¿Okay? ¿Dónde podemos encontrar la vitamina K? La vitamina K la podemos encontrar en vegetales de hoja verde, en las vísceras, y también algo muy importante es que nuestro organismo la puede sintetizar. Específicamente la sintetizan las bacterias que habitan en nuestro colon. ¿Okay? Si nosotros constantemente tenemos tratamiento por antibióticos, por ejemplo, pudiera haber una deficiencia de la vitamina K. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los antibióticos van a erradicar las bacterias tanto buenas como malas. Entonces es por esta razón que pudiéramos tener. O pudiera ser también una deficiencia de vitamina K a causa de diarreas constantes, por ejemplo. Ahora, si la piel se encuentra pálida o amarillenta, vendrían siendo por deficiencia de hierro. El hierro está en vísceras de igual manera, está en las lentejas, en el frijol, ¿okay? También en vegetales de hoja verde. Algo muy importante, recordemos la clase antepasada, que el hierro se va a fijar con vitamina C. Ahora, si hay problemas de cicatrización, puede ser por deficiencia de proteína, vitamina C y zinc, ¿okay? O también hay que evaluar si la persona no es diabética y está descontrolada, porque no necesariamente va a ser por esta deficiencia, sino también por el aumento de glucosa en sangre por encima de los valores normales. Ahora, también puede en la piel estar presente las petequias, que las petequias sería el sangrado que consiste en puntos pequeños, ¿verdad?, en la piel. Entonces, si hay esto, quiere decir que hay deficiencia principalmente de vitamina C. Ahora, la falta de elasticidad de la piel se debe a la deshidratación principalmente. ¿Y esto es a causa de qué? El consumo muy bajo de agua, ¿no? Posteriormente, si nosotros tenemos en la piel, principalmente en manos, cara y también en los ojos, podemos tener, cuando hay en las manos únicamente un cambio en la pigmentación, que vendría siendo una pigmentación amarillenta, quiere decir que tenemos exceso de betacaroteno. Lo que hay que ver es si no lo tiene la persona tanto en la cara y en la esclerótica,
vendría siendo por exceso de betacaroteno. Pero si ya hay en la esclerótica, en los ojos, una pigmentación amarilla, ahí ya quiere decir que estamos hablando posiblemente de una afección a nivel hígado, ¿no? Hay que tener cuidado de no confundir esto. Y si hay un exceso únicamente de betacaroteno, que es la que nos podemos dar en la pigmentación amarillenta en la palma de las manos, vendrían siendo porque estamos consumiendo un exceso de vitamina A. ¿Y dónde está la vitamina A? Está principalmente en la zanahoria, papaya, está también en la naranja, entre otros alimentos. Ahora, en cuestión de uñas, puede existir la coloiniquia, que es la forma de cuchara en las uñas. En el centro se encuentran sumidas, también se encuentran agrietadas y delgadas, es por falta de hierro. En el caso de los ojos podemos ver cuando hay manchas de Bitot, así se llama, es la deficiencia, deficiencia de vitamina A. Las manchas de Bitot vendrían siendo masas de queratina descamadas en la córnea. Queratomalacia vendrían siendo por deficiencia de vitamina A, esas dos pueden causar ceguera. Arco corneal, el arco blanco en la córnea puede ser más bien un exceso de ácidos grasos saturados y estaríamos hablando de una dislipidemia. En el caso del chantelasma, que ustedes pueden ver aquí, son pequeñas acumulaciones por debajo de la piel de grasa, que esto se debe a un exceso de colesterol y triglicéridos. ¿Okay? En la cara podemos ver parestesia facial, que quiere decir que sentimos un hormigueo en el rostro y esto puede ser a causa de deficiencia de calcio. ¿Okay? En cuestión de la boca puede haber atrofia papilar, ¿okay? Una atrofia en la lengua a causa de deficiencia de riboflavina, niacina, ácido fólico, cobalamina, proteína, hierro y zinc. Que esas de igual manera las podemos identificar cuáles son los alimentos que las contienen en la clase número 2, en la parte 1. Puede haber glositis, como lo habíamos comentado en esta misma clase. La deficiencia de B12, piridoxina y niacina pueden generar inflamación de la lengua. Encías hinchadas y sangrantes por deficiencia de vitamina C y riboflavina, que es la B2. Y queilosis o estomatitis angular a causa de riboflavina B12, piridoxina y niacina, que es la B3. También esto se puede deber a el cambio de clima. Por ejemplo, estar en lugares muy fríos, la resequedad de la piel puede generarlo también. ¿Okay? No únicamente esta deficiencia, pero sí hay que tener en cuenta que cuando lo presentemos podemos consumir alimentos que contengan este tipo de vitaminas. En cuanto a la vitamina D, que ya hemos visto que pudiera generar deficiencias en la mineralización ósea, ¿ok? Los alimentos que contienen vitamina D serían la yema de huevo, los hongos y también las algas. Entonces, aunado a ello, podemos nosotros también pasar más tiempo en el sol, alrededor de 15 minutos, exponiéndonos a la luz solar, para que podamos tener una mayor sintetización de esta vitamina. En cuanto a la vitamina K, estamos hablando de que la deficiencia puede manifestarse en hemorragias, cuando hay, hemorragias, cuando hay, también puede verse afectada en hipoabsorción intestinal, hepatopatías y en pacientes tratados con antibióticos, como les mencionaba anteriormente, y que van a alterar la flora bacteriana del colon o por sobredosis de anticoagulantes orales, ¿no? Aquí podemos presentar una alteración en la coagulación. Se manifiesta clínicamente con el incremento a la tendencia de ¿qué? De hemorragias, hematuria, ¿ok? Sangre en la orina, hemorragia digestiva y hemorragia cerebral. En recién nacidos, la carencia de vitamina K puede ocasionar enfermedad hemorrágica. Es por ello que a los recién nacidos se les proporciona una dosis elevada de vitamina K al nacer. En cuanto a la evaluación D, que es la evaluación dietética, para terminar, esta vendrían siendo con un recordatorio de 24 horas, que va a consistir en que nosotros interroguemos a nuestro paciente de lo que ha ingerido el día anterior, ya sea en alimentos o sólidos
o alimentos líquidos y también en bebidas. ¿Okay? Algo muy importante es que nosotros podemos hacer 2 interrogatorios. Recordatorio de 24 horas manejando el formato que es. Y algo, este sería en cuestión de los alimentos que consumió el día anterior. Y hacer otro interrogatorio que se llamaría dieta habitual, que vendría siendo la dieta que consume normalmente. Y hacerlo con el formato de 24 horas. El formato es el siguiente. Nosotros debemos de tener este formato en el que vamos a preguntar dónde consume los alimentos, a qué hora, qué alimento es, cuál es la preparación y cuál es la cantidad que consume. Para que nosotros podamos saber qué es lo que está consumiendo, ¿ok? Cómo, a qué hora lo va a hacer, qué recomendación le vamos a hacer, y saber en qué lugar lo consume, para tomar en cuenta si va a realizar sus alimentos cuando llega del trabajo, o si los puede cocinar allá, o si los puede elegir en el comedor del trabajo, etcétera, ¿no? Todo eso nos va a servir, y con ello también podemos saber si está consumiendo un exceso de grasas, o un exceso de azúcares, o un exceso de sodio o de proteína, entre otros alimentos. ¿Va? Entonces, en este también es importante que nosotros preguntemos qué bebidas está consumiendo normalmente, cuánto es lo que consume de agua, de refresco, de jugos al día, ¿ok? Para que podamos tener una idea de cómo vamos a diseñar su plan alimenticio. Y esto sería todo en la parte del ABCD de la evaluación del estado de nutrición, para que nosotros podamos realizar un plan personalizado, ¿okay? Acorde a las necesidades de nuestro paciente. Recuerden que todo ello hay que unirlo en un solo formato que se llama historia clínica nutricional o anamnesis. Les recomiendo también que busquen un historial que se llama Historial Clínico Santa Fe, que es muchísimo más completo. Ustedes se pueden dar una idea de cómo lo pueden hacer el de ustedes, ¿vale? Y pueden verificar cuáles son otras cuestiones que pudieran preguntar, o también tomar en cuenta ese formato para diseñar el de ustedes con la información que yo les acabo de brindar. Esta información es muy básica y es específica para que nosotros podamos tratar un paciente. Recordemos que es para el aumento de peso, o es para el mantenimiento o la disminución de él. Si ya el paciente tiene una patología específica que crean que sea difícil de tratar, porque hay casos muy complejos como insuficiencia renal, por ejemplo, o cáncer, yo les recomiendo que ya le pidan que acuda a otro profesional, ¿ok? Para que lo pueda tratar. En este caso yo les recomiendo que si les gustaría tratar alguna enfermedad más ya específica en cuanto a nutrición, puedan buscarme de igual manera, e incluso pedir información acerca de un diplomado que es nutrición y naturoterapia, ¿okay? El cual tiene una duración mayor, que ya vendría siendo de 1 año aproximadamente, pero en el cual únicamente vemos alimentación, ¿vale? Entonces, de igual manera, si tienen alguna duda en alguna patología que quisieran ustedes investigar, se pueden acercar conmigo. Yo con gusto les puedo recomendar algunos libros para que ustedes comiencen a leer y obtengan la información que desean. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase, que estaríamos hablando ya de un diseño de plan alimenticio.